Hoy día quiero hablar de los errores. Porque ya está bien saber invertir, saber de acciones, de ETF, de fondos mutuos, fondos de inversión, criptomonedas, todo. Pero al final, el tema de los errores es algo muy importante. Todos nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces en inversiones, en la vida, pero al final hay que sacar aprendizaje, que es lo más importante. Y siempre me gusta traer citas, la verdad, en este caso de los errores de inversión son como chistes malos. A veces uno se ríe, a veces al final una anécdota para poder contar, otras veces uno llora, si es que uno invirtió y perdió mucha plata, obviamente puede tener sentimientos y ganas de llorar, pero siempre se aprende algo y eso es lo importante, siempre aprender algo de los errores. Y si uno no encuentra la enseñanza, darle vuelta hasta encontrar cuál fue el aprendizaje. Ahí se descuadró un poquito. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Franco Martini, siempre me ha gustado la plata desde que tengo memoria. A los 5 o 6 años me gustaba juntar monedas de a 1, a 5, a 10 que me las daban mis abuelos, mis papás. Yo les pedía a mis tíos las monedas, era como me sentía millonario, tenía un mueblecito donde las apilaba, yo feliz con las monedas, después iba al banco, las cambiaba. Puse mi mejor y mi peor inversión. Mi mejor inversión fue en criptomonedas, 2020-2021, tiempos de NFT, esas como... Apareció varias veces en las noticias como roca invisible se vende por $10.000. Una foto sin sentido, $10.000. Algo así, y ahí fue mi primera inversión que me fue muy bien. 413 veces lo invertido y obviamente mi peor inversión, perder todo, también en criptomonedas, pero es parte del juego. Desde los 6, 7 años, como dije ya, me gustó mucho el dinero, pero ya me empezó a gustar revender cosas. Compraba estos tazos, estas láminas. Teníamos unos vecinos que tenían un limonero y nosotros íbamos a robarle limón. Los pedíamos, no era robar, pero les pedíamos los limones y después los vendíamos a los vecinos al final, costo cero y plata infinita. Para esa edad, 100 pesos vender unos limones era espectacular. Después de los 16, 17 años ya empecé a depositar plata en los bancos, ya empecé a entender un poquito más que existían los bancos. Y de los 18 ya empecé con fondos mutuos, con acciones, y ahí empecé a conocer como todo este mundo de inversiones, CFD, que son los contratos por diferencia, ETF, que ya tuvimos unas charlas de ETF al principio, criptomonedas, inversiones startup, fondos de inversión, las mismas acciones que una de las inversiones que más me gusta. Incluso en algunos momentos me metí en crowdfunding, esto que invertimos entre muchas personas. Ganadero en Argentina, era como unos compraban unas vacas, después se vendían, cajero automático en Estados Unidos que terminó siendo una estafa por desgracia, e inversión inmobiliaria extranjera, que hoy día uno puede invertir la verdad en lo que se le ocurra. Y aquí una pregunta, ¿ustedes se han arrepentido en algún momento de invertir o de vender? ¿Y por qué pongo los dos extremos? Cuando uno invierte, por ejemplo, hoy día compro Sokimich, el lunes pasó algo en el litio, menos 10%. Uno dice, ¿por qué no invertí el lunes? ¿Por qué invertí el viernes? O después el martes vendo Sokimich y sube 20%. Es como, ¿por qué vendí? Al final como que uno se arrepiente y ahí viene el aprendizaje. ¿Por qué compré? ¿Por qué vendí? Hay que aprender. Y aquí, ya entendí, se descuadró por el final la pantalla. Les traje 9 errores comunes al invertir y al final vamos a terminar con mis 3 errores que considero son los más grandes que he tenido en mi vida inversionista. Primer error muy común, las emociones. Parecido al final a cuando uno se arrepiente de comprar, vender. Hay demasiados momentos en la historia, esto desde el 2009 al 2017, muchas crisis, caídas, que el petróleo, que el S&P 500, que las elecciones gringas, ¿qué pasó esto? El ébola está entre medio también. Pero ¿qué pasó si no seguimos las emociones? Compramos el 2009, nos quedamos hasta el 2017, 257% de rentabilidad, sin hacer nada. Invertimos, nos olvidamos y se acabó. Pero ¿qué hubiese pasado probablemente si no hubiésemos guiado por nuestras emociones durante todos estos periodos? Hubiésemos rentado mucho menos que el 257. Y gastamos energía, la pasamos mal probablemente, parte del juego al final. Segundo error que trae 2 extremos. No diversificar o sobrediversificar. Al final, no colocar todos los huevos en la misma canasta o tener demasiadas, pero demasiadas canastas. Aquí les traigo un ejemplo. Si uno invirtió solamente en Zoom, probablemente perdió un 80% si hubiese comprado ahí. Si hubiese diversificado, quizás no hubiese perdido el 80%. Pero al otro extremo, si sobrediversificamos comprando 30 o 40 acciones en la misma proporción, vamos a rentar incluso menos que el S&P 500, si es que invertimos en el extranjero, serían las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, como nuestro índice de referencia, y terminaríamos rentando menos por sobrediversificar. Yo, por ejemplo, en mi portafolio de acciones chilenas, tengo 20 acciones, pero 3 son el 50%. Así que pese a que tengo muchas acciones, con 3 ya al final no estoy sobrediversificando.
Después ignorar los costos. Este es un tema que encuentro muy, muy importante. Y aquí van costos de plataformas, costos de compra-venta de acciones, costos de administración. Pueden ser muy, muy, muy relevantes. Y aquí valoro esto que hizo la CMF, que nos hizo una comparativa de los costos de los fondos mutuos. Aquí tomé primero el tipo inversionista retail, que somos la mayoría de los que estamos aquí. Categoría de fondos, acciones internacionales. Y vemos increíblemente, perdón por el Banco ICE que está afuera, pero el segundo lugar del fondo más caro del Banco ICE, el primero Zurich, después la Reinvial, Sura, y seguimos al final hasta Fintual. ¿Qué significa que los primeros tres nos cobren sobre 4,75? Que si el fondo renta un 10%, la administradora se queda con la mitad y nosotros ganamos un 5%. Para mí, ningún sentido. Y yo creo sinceramente que o bajan el costo o a largo plazo desaparecen. Tenemos ETF, de las primeras charlas que vimos, que cobran por la misma inversión, o un 90% parecido, 0,03, 0,05. Hay bastante diferencia entre 0,05 y 4,82. De hecho, también salió un estudio, no fue un estudio, fue una investigación que hizo, sí, un estudio que hizo la CMF, que explicaba que en 10 años la administradora se queda, no es que se quede, al final no pagó, pero con la mitad de la rentabilidad que uno debería generar. Entendemos que un portafolio diversificado de Estados Unidos debería rentar entre un 8 y un 11% en el largo plazo. ¿Qué pasa si Zurich, Vice, la Reinvial se quedan con 4,8 de ese 10? Se quedan con la mitad, pues, y terminamos nosotros generando la mitad. Y ese es el grave problema de los costos. Y aquí una pequeña anécdota para los que vinieron a arranque el año pasado. Vino la Asociación de Fondos Mutuos, aquí estuvo presentando en la sala de arriba, que era la Buffett. ¿Y en qué se preocupan en la presentación de fondos mutuos? ¿Costos? ¿Rentabilidad? No, no lo mencionan. Hablan de inclusión financiera, de que el producto de fondos mutuos llega a todo el mundo, que pueden invertir desde 5.000, pero miren lo más importante al momento de invertir. Costo, rentabilidad. Después tenemos no tener un plan. Es clave tener objetivo, saber nuestro perfil de riesgo, nuestro plazo que queremos invertir, y nosotros mismos podemos tener muchos objetivos distintos de inversión. Yo quizás puedo querer ir de vacaciones 6 meses más, querer juntar plata a un hijo que todavía no nace, pero quizás en 20 años más se mete en la universidad, y puedo tener todos estos distintos objetivos y cada uno va a tener una distinta inversión. Quizá en el más corto plazo voy a meter un depósito a plazo, un fondo money market, quizá en el más largo plazo, un ETF de acciones, acciones individuales, un ETF de acciones internacionales, no sé. Pero al final, clave conocer nuestro plan, porque si no tenemos plan, vamos a invertir quizás para las vacaciones de 6 meses más en acciones y, no sé, nos quedamos sin el pasaje o sin el hotel o vamos a tener que cambiar los planes porque vamos a perder plata. Después tenemos buscar acciones rápidas y esto nos pasa, a mí me pasó al principio, a alguien quizás que está partiendo le va a pasar, que se tienta porque ve estos clásicos influencers que están en redes sociales, no, yo gano un 100% en este plazo, un 500%, tú también puedes hacerlo, compra este curso y vas a ganar un 500%, van a perder plata. Ayer Pablo Gil, de hecho, que estuvo hace un ratito, estuvimos conversando en la mesa que nos juntamos todos, o la mayoría de los que exponemos, y hablábamos del tema de ganar rápido. Y él siempre en los cursos nos decía que decía, aquí vienen al curso que van a aprender a perder plata. Y es verdad, uno si quiere buscar ganancias rápidas, hacer trading o ser trader, probablemente al principio el 90-99% de la gente va a perder plata. Es así. En el largo plazo el 80% pierde. Al final de los que hacen trading, obviamente. Ahí está. Otro punto importante, hacerle caso a ejecutivos o asesores. No siempre tendremos al final nuestros objetivos alineados con el asesor, con el ejecutivo, o también poner conflictos de interés. Y aquí recalco algo que no muchas veces lo hago, pero no todo, Basti, un gran amigo mío, me enseñó esto, no todos los ejecutivos, no todos los asesores son malos, pero hay que tener ojo a quien estamos escuchando. Y aquí no me acuerdo quién lo dijo, creo que Casanegra, que al final, si todos te están recomendando algo, es porque ahí no es. Al final, cuando el clásico, el Mercurio, primeros días del mes, del año, estas son las acciones recomendadas por todas las corredoras. Si fuese tan fácil ganar plata, no aparece ni en el diario. Impuestos. Tenerle miedo a los impuestos o no tomarlos en cuenta. Todo lo contrario. Hay gente que me dice, Franco, no quiero invertir porque voy a pagar impuestos. Y es como, pero está bien, pues. Como que si uno gana, paga impuestos. Si alguien me dice, como no, yo invierto hace 10 años, gano mucha plata, pero no pago impuestos. No estáis ganando plata. Po. Al final, si uno gana mucho, va a pagar impuestos. No hay que tenerle miedo. Quizá uno va a pagar mucho, pero es porque está ganando. Y todo lo contrario, no tomarlo en cuenta. A veces hay estructuras tributarias para optimizar la forma de pagar impuestos. Puede que estemos pagando mucho impuesto, puede que haya formas de pagar menos.
Perfecto, hay que analizar todas las opciones. Revisar las inversiones también es un tema complicado al final para ciertas personas que me dicen, estoy invirtiendo en acciones, pero las reviso cada media hora. No hace bien. Si se acostumbran, quizás podría ser, pero les va a doler la guata, la van a pasar mal, van a ver que un día pierden 10%, después van a estar felices porque ganan 20%. No es lo ideal verlo todos los días, a cada rato, pero tampoco está bien no revisarlo nunca. Hay que revisarlo, pero obviamente el correcto equilibrio, nunca irse ni para un lado ni para el otro. Y hacerle caso a las noticias. No sé si han escuchado el rumor, compra con el rumor, vende con la noticia. Y eso tiene mucho. Aquí traje 3 portadas. Ahí nos dice, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión ha aumentado significativamente. La recesión en Estados Unidos ya es imparable, 100% la cuestión. Lo peor está por llegar, las acciones bajarán entre un 50 y un 70. Resulta que estas 3 noticias son del 2022, previo a que el S&P 500 suba más de 40%. Al final, estaban llamando a crisis, y en todos los diarios iba a haber crisis, las acciones iban a caer un 50%, y fue todo lo contrario. Por eso nunca hay que hacerle caso a las noticias. Las noticias ya al final ya pasaron. Al final nos tenemos que ocupar del futuro, no de lo que están diciendo hoy día, porque al final, aparte que el futuro es incierto, pero si toda la gente está diciendo algo, probablemente no va a pasar. Porque la minoría de los inversionistas, por lo menos en el corto plazo, gana. Y eso hay que tener mucho en cuenta cuando uno ve noticias. Y aquí traje mis 3 errores al invertir. Este primero yo siempre me encanta contarlo. Mi primer gran error fue Indiver. Esto es una acción chilena que probablemente nadie o casi nadie la conoce porque dejó de existir, de hecho. Compré esta acción porque estaba subiendo un 50%. De hecho, me acuerdo que todavía estaba en la universidad. No, mento, 2014. Ahí, dejen ver la fecha. 2014, sí. Estaba en primer año de universidad. Estaba ahí en la universidad, estaba haciendo la escuela, los ramos de verano que uno podía tomar. Ahí borré la cantidad de compra, pero dejé los precios. Esto si se fijan arriba, 29 de diciembre de 2024, 6 de enero, 30% de pérdida en una semana. Y fue porque yo vi esta acción que estaba subiendo 50%. Era mi tercera acción que iba a comprar. Antes había comprado LATAM y había comprado SI. Me había ido bien, había ganado. Dije, esto es fácil. Si compré una acción, la vendí en una semana y gané. ¿Por qué no lo voy a poder hacer de nuevo? Y sobre todo con esta que estaba subiendo un 50%. Resulta que compro la acción, yo fui el que la compró más caro, la compré a 80 pesos cada una, y después veo que empieza a bajar, y dije, ¿cómo? Si subió 50%, ¿cómo no va a subir 50% de nuevo? Y resulta que ahí aprendí la clave de todo. Dice, aquí aprendí a leer hechos esenciales, noticias y buscar información previa. Me puse a googlear qué había comprado. Al final dije, Indiver, no es BCI, no es Gasco, no es LATAM, no es como un negocio que yo conozca, que compré, y había comprado una empresa que hace un par de días había vendido CGE y hoy día era un escritorio, un cuaderno y una persona contratada. Al final no había comprado nada. Era una empresa que iba a desaparecer, de hecho, de la bolsa y yo había pagado 80 pesos por ella. Ya cuando aprendí a leer los hechos esenciales, las noticias y buscar información previa, la vendí. Tuve un par de meses sin comprar acciones. Dije, de pasar de decir como esto es para mí, es fácil, dije, esto claramente no es para mí. No voy a volver a perder plata, vuelvo a los depósitos a plazo, algo más tranquilo. Al final, arriesgar es malo, dije yo, pero después me puse a estudiar y obviamente volví a invertir. Segundo error, confiar en un ejecutivo de inversiones que me llamaba, aquí es clave ese dato, a las 9 de la noche para darme indicaciones. Y me acuerdo textual, me dijo, compra petróleo, 2 lotes porque mañana va a subir. Yo dije, buena, estoy aprendiendo a invertir. Me llamó mi ejecutivo de inversiones, que para mí era un crack, yo lo había ido a ver presencial. Dije, ¿qué malo puede pasar si me está llamando mi ejecutivo, que es el experto, para comprar? Al día siguiente había perdido todo, ya no existía mi inversión. Aprendí a la mala que no había que hacerle mucho caso a los ejecutivos. Después me enteré que esa oficina la había allanado la PDI y ahí empecé a entender un poquito más. Tercero, no investigar lo suficiente un proyecto de criptomonedas. Yo, bueno, llevo ya 7, 8 años invirtiendo en criptomonedas. Me he comido estafa, me ha ido bien, de todo un poco. Me puse a estudiar, no sé si conocen los smart contracts, que al final son como los contratos inteligentes que están detrás de ciertos proyectos de criptomonedas como para que no te estafen. En teoría para que no te estafen, porque te estafen bien hecho. Yo hice un curso de eso para lograr entender como más o menos los contratos inteligentes. Me leía antes de cada proyecto el contrato inteligente y dije, ya, este proyecto está bueno, hay mucha gente, había metido más de 5 millones de dólares entre todos los inversionistas. Dije, voy. Me meto, duró 3 días, fue lindo, pero no terminó tan lindo finalmente. Todos los inversionistas, darse un 95, 99% de pérdida. Estas velitas de aquí fue el volumen.
esto ahí un montoncito, más o menos 8 millones de dólares que fueron de pérdida. Increíble. Una persona que terminó muy feliz. ¿Y por qué nace mi Instagram y por qué yo partí hace 2 años y un par de semanas como enseñando educación financiera? Porque en la universidad aprendí que la brecha de educación financiera en Chile es gigante, pero gigante. Si yo veo a mis mismos compañeros de la U, que es ingeniería comercial de la Universidad de Chile, al final como compañeros que deberían tener educación financiera, y si mis compañeros no tienen educación financiera, decía como, ¿qué queda para el resto? Y ahí parte mi Instagram, y ahí como puse, la analfabetización financiera es un hecho y hay que evitarlo para que tomen deuda mala, productos financieros tan caros como los fondos mutuos o algunos créditos, incluso que algunos bancos cobran bastante más que otros, y cayendo obviamente en tanta estafa. Y aquí obviamente dar un mensaje de dejar la excusa y comenzar ahora. Esto es un poco contraproducente con decir como, no busquen información, inviertan, pero al final invertir hoy día es mucho mejor que invertir en 1 año, 5 años o 10 años más. Y yo les traje un ejemplo de interés compuesto. Partiendo con una persona que invierte 100.000 pesos mensuales a una tasa del 7%, que es súper razonable, hasta los 65 años. Si parte a los 25, tendría 240 millones, que es una cifra súper buena. Si parte a los 35, 113 millones, la mitad por 10 años de diferencia. Si parte a los 45, solo 50 millones. Y ahí uno va tomando en cuenta al final que el interés compuesto realmente es muy bueno. Y para el que no sabe qué es interés compuesto, que a veces hay gente que no entiende, es interés sobre interés. Yo hoy día tengo 100, gano un 10%, tengo 110, pero si vuelvo a ganar 10% no voy a tener 120, voy a tener 121. Y después interés sobre interés sobre interés sobre interés y termino teniendo mucha, mucha plata. Y esa es la idea. Puede ser que no sean 100 lucas, pueden ser 50 lucas, pueden ser 10 lucas, da lo mismo el monto, la verdad. La cosa es partir y generar el hábito de inversión. Que eso es lo más difícil, generar hábitos, sobre todo de ahorro y de inversión. Y lo más importante, partir cuando llegue el sueldo, no cuando termine el mes, porque normalmente cuando termina el mes ya gastamos la plata. Así que llega la platita, uno saca un porcentaje, puede ser 1%, 5, 10%, lo que sea el sueldo, y lo invierten. Me tiré para adelante, ahí está. Muchas gracias.